Una historia inspirada en Génesis, aquí no cambiamos la palabra, la hacemos más clara. Descubre las enseñanzas de la Biblia, contadas de una forma que podrás sentir y comprender. El viento del desierto silbaba entre las tiendas, arrastrando el polvo dorado de la tarde. Las sombras se alargaban sobre las montañas de Canaán y en el horizonte se apagaban los últimos reflejos del sol. Abraham se quedó quieto frente a su tienda. Cada noche lo hacía, mirando el cielo. Mirar el cielo era su manera de hablar con Dios. Había pasado muchos años desde aquella promesa, demasiados, tanto que a veces el recuerdo sonaba más como un eco lejano que como una voz viva. Sara lo observaba desde dentro, en silencio. Sus manos arrugadas sostenían un trozo de tela que ya no necesitaba coser. La costura era solo una excusa para no pensar. Cada puntada era una forma de callar lo que el corazón gritaba. Abraham levantó la vista y las estrellas parecieron multiplicarse. «Cuenta las estrellas, sí puedes», le había dicho Dios aquella noche, y él las contó, o al menos lo intentó, porque era su forma de creer. Pero ahora, 20 años después, la fe se había convertido en una batalla silenciosa, no contra Dios, sino contra el tiempo. El tiempo, ese enemigo invisible que todo lo cambia, incluso la esperanza. Al principio, fue fácil creer. Cuando escuchó la voz de Dios por primera vez, Abraham sintió una certeza que lo atravesó por completo. Dejó su tierra, su casa, sus costumbres. Se llevó solo la fe y el silencio, y una promesa. «Haré de ti una gran nación, te multiplicaré como la arena del mar». Pero los años pasaron, y las arenas del desierto se deslizaban más rápido que las promesas. Sara envejecía, él también, y con cada luna nueva, su tienda se llenaba de preguntas. A veces, por las noches, Abraham se acercaba a Sara y tomaba su mano. Ella fingía dormir, para no hablar. No quería que él viera el dolor en sus ojos, porque su esterilidad era más que un hecho físico. Era una herida que se abría cada vez que veía a otras mujeres amamantar. Dios había prometido, pero el vientre seguía vacío, y el silencio de Dios pesaba más que la arena. Una tarde, Sara salió de la tienda y vio a su esposo sentado sobre una piedra, con la mirada perdida. El sol caía y su rostro estaba cansado. Ella se acercó despacio. «Abram», susurró, «el Señor te hizo una promesa, pero tal vez Él espera que la cumplamos de otra manera». Abraham la miró sin entender. Sara continuó, «Toma a mi sierva Agar, que sea ella quien te dé un hijo. Quizá esa sea la forma en que Dios quiere obrar». El corazón de Abraham se partió. No quería aceptar esa idea, pero también tenía miedo de que Sara tuviera razón. Y el silencio de Dios, otra vez. Así que se dio. No respondía. Agar concibió un hijo y por un momento pareció que la promesa finalmente se cumplía. Pero el alma de Sara se llenó de sombras. Los celos la carcomían. La alegría se volvió amargura y la casa un campo de batalla invisible. El niño nació. Se llamó Ismael. Y aunque Abraham lo amaba, sabía que en su corazón algo no encajaba. Era como si el cielo no hubiera hablado todavía. Pasaron los años. Abraham tenía casi 100 y Sara 90. Ambos se habían acostumbrado a vivir entre promesas rotas y recuerdos lejanos. Hasta que, una tarde, mientras el calor ondulaba sobre la arena, 3 figuras aparecieron a lo lejos. Abraham los vio acercarse y sintió algo en el pecho. No eran viajeros comunes. Corrió a su encuentro
Los recibió con pan, agua y sombra, y uno de ellos habló. El próximo año, cuando vuelva a visitarte, tu esposa Sara tendrá un hijo. Sara, que escuchaba detrás de la cortina de la tienda, se rió. No de burla, sino de tristeza. Era la risa de quien ya no se atreve a soñar. Pero la voz volvió a sonar, firme y clara. ¿Por qué se ríe Sara? ¿Acaso hay algo imposible para Dios? El silencio fue absoluto. Sara se tapó la boca. Abraham bajó la mirada, y el viento sopló distinto, como si el tiempo se detuviera. Esa noche, Abraham no durmió. Salió de la tienda y miró otra vez el cielo. Las estrellas seguían allí, como testigos pacientes. Y por primera vez en muchos años, no entendía cómo ni cuándo, pero creyó de nuevo. Los meses siguientes fueron extraños. Sara no hablaba mucho, pero sus ojos habían cambiado. A veces se tocaba el vientre sin darse cuenta, como si temiera romper un sueño. Y un día, cuando el sol apenas se levantaba, sintió el primer movimiento. Lloró, no por el dolor, sino por la promesa que finalmente se hacía carne. Abraham la escuchó y corrió hacia ella. Ella sonrió entre lágrimas. Y él comprendió que, aunque habían pasado 20 años, la fe no había envejecido, solo había estado esperando el momento justo. El niño nació, y lo llamaron Isaac, que significa risa, porque Dios transformó la risa de duda en risa de gozo. Abraham lo levantó en brazos, mirando al cielo. «Gracias», murmuró, no por el milagro, sino por los años de espera, porque entendió que la fe no se mide en resultados, sino en resistencia. Nosotros somos los que nos adelantamos al tiempo. Y en esa tienda, perdida entre las arenas del desierto, 2 ancianos aprendieron que la esperanza no muere, solo duerme, y que cuando despierta, su luz es más fuerte que nunca. A veces creemos que la fe consiste en obtener lo que pedimos. Pero la fe verdadera es seguir confiando, incluso cuando parece que Dios ha guardado silencio para siempre. Abraham esperó 20 años para ver cumplida una 20 promesa. Años de dudas, de errores, de lágrimas, y sin embargo, cada noche seguía mirando el cielo. Esa es la lección, no mirar los resultados, sino mirar al Dios que prometió. Quizá tú también estés esperando una respuesta, una señal, una promesa que parece olvidada, y tal vez el cielo aún esté en silencio. Pero recuerda esto, Dios no olvida. El silencio no es abandono, es preparación. La fe que espera no se marchita, se purifica. Y cuando llega el día, la promesa. El llanto del recién nacido llenó la tienda como una música desconocida. Sara, con el rostro brillante de lágrimas, lo sostuvo contra su pecho. Por un instante, el desierto entero pareció detenerse. Hasta el viento suavizó su paso. Isaac respiró por primera vez, y en ese pequeño suspiro, Dios habló sin palabras. Abraham se acercó lentamente, temeroso de romper la santidad del momento. Extendió la mano, tocó la mejilla del niño y comprendió que el milagro más grande no era el nacimiento, sino haber aprendido a esperar. La fe no había traído solo un hijo, había transformado a un hombre. Con el paso de los días, la alegría llenó el campamento. Los ciervos cantaban, los animales parecían más tranquilos, y hasta las noches eran distintas. El fuego crepitaba con un ritmo que recordaba la voz de Dios. Pero
En algún rincón de su mente, Abraham sabía que el viaje de la fe no termina con una promesa cumplida. Cada promesa trae consigo una nueva prueba, porque la fe, cuando no es probada, no crece, y el amor, cuando no se entrega, no se confirma. Años después, cuando Isaac ya era un joven de mirada limpia y sonrisa fácil, una madrugada el cielo volvió a hablar. Abraham dormía, y en su sueño escuchó la voz que reconocía sin dudar. «Abraham», dijo la voz. Él despertó. «Aquí estoy, Señor», respondió con una calma que cortaba el alma. «Toma a tu hijo, tu único hijo, al que amas, y ofrécelo en sacrificio». El silencio posterior fue más terrible que el mandato. El corazón de Abraham se detuvo. Las manos temblaron. ¿Había escuchado bien? ¿Podía Dios pedirle aquello que él mismo había prometido? El hombre que había esperado 20 años por un hijo, ahora debía entregarlo. Era como si el cielo le pidiera devolver la risa que recién había aprendido. La noche anterior al viaje, Abraham no durmió. Sara dormía sin saber. Y él, sentado junto al fuego, miraba las llamas sin pestañear. Las sombras bailaban en sus ojos cansados, el fuego le recordaba a Dios. Impredecible, pero imposible de ignorar. Al amanecer llamó a Isaac. El joven sonrió y corrió hacia él. «Padre, ¿a dónde iremos hoy?» Abraham tragó saliva. «A la montaña», dijo, «a ofrecer un sacrificio al Señor». Y juntos partieron. 3 días caminaron. 3 días en los que Abraham sintió que cada paso lo alejaba de su propio corazón. Isaac hablaba poco, como si sintiera que algo no estaba bien. Los siervos los acompañaban, pero el peso real lo cargaba él solo. El peso de la obediencia, el peso del amor. Cuando al fin divisaron el monte Moria, Abraham detuvo la marcha. Pidió a los siervos que se quedaran, y solo él y su hijo siguieron adelante. Isaac cargaba la leña sobre sus hombros. Abraham, el cuchillo, el cielo estaba en calma, pero su alma era tormenta. «Padre», preguntó Isaac mientras subían, «tenemos la leña y el fuego, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio?» Abraham lo miró, y su voz se quebró. «Dios proveerá, hijo mío, Dios proveerá». Esa fue la frase más difícil de pronunciar en toda su vida, porque no era solo una respuesta, era una declaración de fe frente al abismo. Llegaron a la cima. Abraham preparó el altar con manos temblorosas. Isaac lo ayudó. El viento soplaba fuerte y en el horizonte las nubes parecían arder. El momento había llegado. Abraham miró a su hijo. Cada línea de su rostro le recordaba las promesas, las risas, los años de espera. Y cuando el muchacho entendió lo que sucedía, no gritó. Simplemente miró a su padre. En esos ojos había miedo, sí, pero también confianza. Isaac sabía que su padre no haría nada sin creer que Dios estaba allí. Abraham levantó el cuchillo. El tiempo se detuvo. El aire justo cuando el acero reflejó el brillo del sol, la voz volvió a sonar. «Abraham, Abraham». Él respondió entre lágrimas. «Aquí estoy, Señor». «No extiendas tu mano contra el niño. Ya sé que me temes, pues no me negaste a tu hijo, tu único hijo». Abraham cayó de rodillas. El cuchillo cayó de su mano. Y detrás de él, atrapado en un matorral, un carnero baló suavemente. Dios había provisto. Abraham lloró, no por miedo ni por alivio, lloró porque entendió. La fe no era un intercambio de obediencia por milagros, era un vínculo de amor que lo transformaba todo. Dios no quería la muerte del niño, quería el corazón del hombre. Sara nunca supo los detalles de aquella jornada, pero cuando Abraham regresó, su mirada
ya no era la misma. Había visto el rostro de la confianza absoluta. Había aprendido que la fe que espera también debe aprender a soltar. Los años pasaron. Isaac creció, se casó, tuvo hijos. Y la promesa se cumplió. La descendencia de Abraham se multiplicó como las estrellas. Pero el recuerdo de aquel día en el monte quedó grabado en piedra, no como una herida, sino como un altar invisible, un lugar donde la fe venció al miedo. A veces la vida nos pide subir nuestra propia montaña. Nos pide soltar lo que más amamos, confiar cuando no hay explicación, creer cuando la lógica se deshace. Y cada paso cuesta, cada silencio pesa. Pero si seguimos subiendo, si no soltamos la esperanza, la voz de Dios vuelve a sonar en lo alto. Detente, no quiero tu sacrificio, quiero tu corazón. Abraham descendió del monte con su hijo, ambos en silencio, con los ojos húmedos. Y mientras el sol se ponía detrás de las colinas, el padre miró al cielo y dijo en voz baja: Ahora entiendo, Señor, no se trata de lo que me das, se trata de lo que haces conmigo mientras espero. El regreso fue silencioso. Isaac caminaba unos pasos por delante y Abraham, con la mirada baja, sentía el peso de una historia que no podría contar con palabras. El viento soplaba entre las colinas como un murmullo antiguo, como si la tierra misma hubiese presenciado el diálogo entre un hombre y su Dios. Esa noche, junto al fuego, Abraham cerró los ojos y revivió cada instante, el temblor de su mano, el sonido del carnero, la voz que lo detuvo. Y entendió algo que nunca antes había comprendido, que la fe no consiste en entender a Dios, sino en confiar incluso cuando no lo entiendes. Los días volvieron a la calma, pero dentro de Abraham algo había cambiado. El hombre que antes temía perder, ahora solo deseaba obedecer, porque la obediencia en su forma más pura no nace del miedo, sino del amor. El amor verdadero no cuestiona, solo confía, y esa confianza se convierte en libertad. Abraham era libre, incluso en la porque había aprendido que cuando Dios pide algo, no lo hace para quitarnos la vida, sino para devolvernos el propósito. Isaac lo miraba a veces sin hablar. Sabía que su padre había visto algo que él no podía comprender todavía. Y con el tiempo, Isaac también aprendió a escuchar el silencio del cielo. Porque el silencio en la vida del creyente no es vacío, es el idioma en el que Dios moldea el alma. Sara envejeció en paz. Ya no se reía del futuro. Cuando sostenía a su hijo entre los brazos, sus ojos reflejaban la certeza de quien fue testigo del cumplimiento de lo imposible. Y al final de sus días, su sonrisa fue la oración más sincera. Dios fue fiel, incluso cuando yo dudé. Las generaciones pasaron, pero la historia de Abraham y Sara siguió viajando de boca en boca, como un fuego que no se apaga. Los pueblos la contaron en desiertos, montañas, aldeas. Y cada vez que alguien escuchaba su nombre, recordaba que la fe no es una promesa cumplida, sino una promesa sostenida. Hoy, miles de años después, sus pasos aún resuenan en el polvo de nuestra historia, porque todos, de alguna manera, somos Abraham. Todos tenemos algo que esperar, algo que ofrecer, algo que soltar. Tal vez tú también estés en medio del desierto. Tal vez llevas años esperando una respuesta, una promesa que parece no llegar.
Y quizá, como Sara, has aprendido a reírte para no llorar. Pero escucha esto. La espera no es un castigo. Es un proceso sagrado en el que Dios prepara lo que aún no estás listo para recibir. La fe que no espera se vuelve impaciente, y la impaciencia termina construyendo ídolos. Abraham tuvo a Ismael porque no supo esperar. ¿Y cuántas veces nosotros también intentamos ayudar a Dios, como si Él necesitara nuestra prisa? Pero la verdadera fe no acelera los planes del cielo. La verdadera fe se arrodilla, incluso cuando el reloj duele. Hay una parte de la historia que pocas veces se cuenta: los días después del milagro, cuando la emoción se apaga y la vida sigue, cuando el hijo prometido ya corre por las tiendas y las noches vuelven a ser silenciosas. Ahí también se prueba la fe, porque creer cuando todo es nuevo es fácil. Creer cuando el milagro se convierte en rutina, eso es adoración verdadera. Dios no buscaba que Abraham lo entendiera. Buscaba que su corazón latiera al mismo ritmo que el suyo. Y lo logró. En el momento más oscuro, cuando el cuchillo brilló sobre la montaña, el cielo vio que aquel hombre lo amaba más que a su propio futuro. Y esa es la definición más pura de fe: amar a Dios por encima de lo que esperas de Él. El fuego del sacrificio nunca se apagó del todo. Aún arde, no en los altares de piedra, sino en los corazones de quienes aprenden a esperar. Cada persona que decide creer de nuevo, cada lágrima que se convierte en oración, cada noche en que miras el cielo y dices, aún confío, esa es la herencia de Abraham. Su fe no fue un monumento, fue un legado, una forma de vida. Quizá no esperas un hijo, pero esperas sanación, esperas perdón, esperas volver a creer. Y cada día te parece igual al anterior, pero el cielo sigue trabajando. Dios no olvida los nombres de quienes confían. Tu historia también puede convertirse en una promesa. Porque la fe no envejece, se profundiza. Abraham vivió 175 años, y en su vejez, cuando la memoria se confundía entre los recuerdos, aún recordaba el sonido de la voz que lo llamó por primera vez: «Sal de tu tierra, y yo te mostraré». Esa voz lo había acompañado toda la vida, y aunque el cuerpo se marchitó, la fe permaneció joven. Sara ya no estaba, Isaac vivía lejos, y las noches se habían vuelto más largas. Pero cada vez que miraba el cielo, Abraham volvía a sonreír. Porque entendió que lo que Dios prometió en las estrellas no terminaba en él. Seguía viva en cada alma que aún se atrevía a creer. A veces, la fe no consiste en obtener lo que deseas, sino en convertirte en alguien capaz de recibirlo. La espera cambia a las personas, purifica los motivos, fortalece el espíritu. Y cuando por fin llega el cumplimiento, ya no lo ves como una recompensa, sino como una confirmación de que valió la pena confiar. Abraham esperó 20 años. 20 años que lo moldearon, que lo quebraron, que lo reconstruyeron. Y al final, su historia no fue sobre un hijo, fue sobre un corazón que aprendió a amar a Dios sin condiciones. Abraham cerró los ojos por última vez mirando el mismo cielo donde, décadas atrás, había contado estrellas. El viento del desierto volvió a soplar sobre su tienda, y en el silencio de la noche, una sensación cálida lo envolvió. No era miedo, era plenitud. La promesa ya no era un recuerdo, era una realidad multiplicada más allá de lo que su mente podía imaginar. Y mientras su cuerpo descansaba, su alma siguió creyendo. Dios no lo había elegido por ser perfecto, sino por ser constante,
porque la fe no exige pureza, sino perseverancia. El corazón que se cae, pero vuelve a levantarse. El alma que, aún cansada, sigue diciendo, creo. Esa es la fe que cambia la historia. Esa es la fe que construye naciones, familias, la fe que no se rinde, la fe que espera 20 años o toda una vida, si es necesario. Hoy, cada vez que miras el cielo y ves una estrella brillar, recuerda que una de esas luces lleva el nombre de Abraham y que tú también formas parte de esa promesa, porque la fe no murió con él, sigue viva en ti, en cada oración, en cada lágrima, en cada aún confío que sale de tu boca cuando todo parece perdido. Quizá el milagro que esperas no ha llegado aún, pero escucha esto con el corazón, no te rindas. Dios no se olvida de lo que prometió, y si la respuesta tarda, no es silencio, es preparación. La semilla germina en la oscuridad antes de ver la luz. Así también crece tu propósito. El día que entiendas eso, ya no temerás la espera, porque sabrás que incluso en el retraso, Dios sigue cumpliendo su palabra. La historia de Abraham y Sara no termina con Isaac, termina contigo. Con cada persona que decide seguir creyendo, seguir amando, seguir esperando. Porque mientras haya alguien en la tierra que mire al cielo y diga, Señor, confío en ti, la promesa continúa viva. Pausa suave, tono reflexivo. Aquí, en la Nueva Biblia, no cambiamos la palabra, la hacemos más clara. Transformamos los versículos en historias que puedes sentir, para que cada día entiendas un poco más lo que Dios quiso decir desde el principio. Si esta historia tocó tu corazón, te invitamos a seguir este canal, a dejar tu me gusta y acompañarnos cada día en nuevas oraciones y releituras de la Biblia contadas de una forma humana, viva y verdadera. Porque cuando la palabra se vuelve historia, el corazón vuelve a creer.